El problema no es que seas bueno, es que otros ya aprendieron a usar eso en tu contra, y lo peor es que tú mismo se los permitiste. No fue de golpe, no fue un día, fue lento, silencioso, casi invisible. Cada vez que dijiste sí sin querer hacerlo, cada vez que evitaste incomodar, cada vez que callaste para no generar conflicto, cediste terreno. Y al principio parecía correcto, parecía madurez, parecía control, pero no lo era. Era miedo disfrazado de virtud. Hay dos tipos de personas escuchando esto ahora mismo: los que siguen atrapados en ese patrón y los que ya sienten que algo dentro de ellos se está rompiendo. Los primeros se justifican, dicen que son así, que no pasa nada, que es mejor evitar problemas. Los segundos ya no pueden ignorarlo, sienten la incomodidad, sienten el desgaste, sienten que están viviendo una versión reducida de sí mismos. Pero ninguno ha hecho lo más importante: detenerse y mirar la verdad de frente. Porque ser bueno, sin control, sin límites, sin claridad, no es virtud, es vulnerabilidad. Te vuelves predecible, te vuelves manipulable, te vuelves alguien que otros leen y utilizan. Y no porque seas débil por naturaleza, sino porque nunca entrenaste lo contrario. Te enseñaron a adaptarte, pero no a decidir, a ceder, pero no a sostenerte, a encajar, pero no a elegir cuándo salirte del molde. Y con el tiempo, dejaste de actuar por decisión y empezaste a actuar por reacción. Reaccionas a lo que otros esperan de ti, reaccionas a lo que te piden, reaccionas a lo que evita tensión, pero no decides. Y ahí es donde empieza el problema real, porque una vida sin decisiones firmes se convierte en una vida dirigida por otros, aunque no lo notes, aunque no lo aceptes. Y aquí es donde entra algo que casi nadie entiende: la disciplina real no tiene nada que ver con lo que te han vendido. No es levantarte temprano, no es entrenar fuerte, no es repetir rutinas perfectas. Eso es superficie, eso es lo visible. La verdadera disciplina aparece cuando tienes que sostener una decisión incómoda, cuando tienes que decir no sin justificarte, cuando tienes que mantenerte firme, incluso si incomoda. Ahí se rompe la mayoría, porque ahí ya no se trata de esfuerzo físico, se trata de carácter, y el carácter no se improvisa, se construye en silencio, en momentos donde nadie te aplaude y nadie te corrige. Se construye cuando eliges no traicionarte, aunque sería más fácil hacerlo. Y tú te has estado traicionando más de lo que crees, no en cosas grandes, en lo pequeño, en lo cotidiano, en decisiones que parecen insignificantes, pero que acumuladas te moldean, y poco a poco te conviertes en alguien que duda, que cede, que evita, y eso tiene un precio. Pierdes respeto, pierdes dirección, pierdes control, y lo más peligroso, pierdes claridad. Porque cuando te acostumbras a actuar para otros, dejas de escucharte, y cuando dejas de escucharte, ya no sabes quién eres realmente. Por eso, esto no va a devolverte agresivo, no va a devolverte frío, va a devolverte consciente, consciente de cuándo hablas, de cuándo callas, de cuándo cedes y de cuándo te mantienes firme. Va de recuperar algo que perdiste sin darte cuenta: tu capacidad de decidir. Y eso cambia todo, porque en el momento en que empiezas a decidir de verdad, dejas de ser alguien que reacciona y te conviertes en alguien que dirige. Y ahí todo empieza a moverse diferente. Las personas te perciben distinto, las situaciones cambian, tu energía deja de dispersarse. Pero para llegar ahí, primero tienes que aceptar algo que incomoda. No has estado siendo bueno, has estado siendo permisivo. Y eso
termina hoy. Ahora repite conmigo: no cedo por miedo, decido con claridad. No te están respetando y no es casualidad. No es por mala suerte, no es por la gente, no es por el entorno. Es por algo que tú repites sin darte cuenta. Y mientras no lo veas, lo vas a seguir viviendo. Hay momentos pequeños, casi invisibles, donde decides traicionarte. No lo llamas así, lo llamas evitar problemas, lo llamas ser inteligente, lo llamas no vale la pena discutir, pero en el fondo sabes lo que hiciste. Te callaste cuando debías hablar, cediste cuando debías mantenerte, aceptaste cuando debías cortar, y eso se acumula, no en el mundo, en ti. El lobo no pierde respeto de un día para otro, lo pierde en cada decisión donde se ignora a sí mismo, y tú llevas tiempo haciéndolo, no porque quieras, sino porque aprendiste a sobrevivir así, a encajar, a no incomodar, a no destacar demasiado, y eso funciona hasta que deja de funcionar, porque llega un punto donde ya no puedes ignorarlo. Lo sientes en cómo te hablan, en cómo te tratan, en cómo te posicionas frente a otros, y no necesitas que alguien te lo diga, lo percibes. Hay una diferencia entre cómo eres y cómo deberías estar actuando, y esa distancia te está desgastando porque no estás alineado. Dices una cosa, pero piensas otra, actúas de una forma, pero sientes otra, y eso genera una fricción interna que te quita energía, te vuelve lento, te vuelve inseguro, te vuelve reactivo, y cuando eres reactivo, pierdes. Porque el que reacciona siempre llega tarde. El lobo no llega tarde, observa antes, lee el entorno, detecta patrones y actúa con ventaja. No necesita imponerse, porque ya entendió la situación antes que los demás. Y tú entras cuando todo ya está en movimiento, cuando la emoción ya te tocó, cuando la presión ya apareció, cuando el momento ya pasó, y entonces reaccionas y crees que estás actuando, pero no es lo mismo. Actuar es elegir, reaccionar es responder sin control. Y tú has estado reaccionando demasiado a comentarios, a gestos, a expectativas, y cada vez que lo haces, entregas control, porque alguien más marca el ritmo y tú lo sigues, sin darte cuenta, sin cuestionarlo, sin frenarlo. Y ahí está el error, no en lo que haces, sino en desde dónde lo haces, porque si actúas desde presión, vas a ceder. Si actúas desde emoción, vas a equivocarte. Si actúas desde miedo, vas a perder. El lobo no actúa desde nada de eso, actúa desde claridad. Y esa claridad no aparece sola, se entrena, se construye, se sostiene en momentos incómodos, en decisiones que cuestan, en situaciones donde lo fácil es fallar. Y tú has estado eligiendo lo fácil, no porque seas débil, sino porque no has entrenado lo difícil, decir no, mantener silencio, no reaccionar, no justificarte. Eso es difícil, pero ahí es donde empieza el cambio, porque cuando dejas de reaccionar, empiezas a ver, y cuando empiezas a ver, todo cambia. ¿Ves quién te respeta y quién no? ¿Ves dónde estás cediendo y dónde estás firme? ¿Ves qué situaciones merecen tu energía y cuáles no? Y eso te da algo que no tenías antes: control, no sobre los demás, sobre ti. Y ese es el único control que importa, porque cuando te controlas, nadie más puede hacerlo por ti. Y cuando nadie más puede hacerlo, empiezas a moverte diferente, más preciso, más firme, más consciente, menos ruido, menos reacción, más decisión. Y ahí empiezas a salir del patrón, no porque cambiaste todo, sino porque dejaste de fallar en lo mismo, y eso ya es avance.
Ahora, repite conmigo, no reacciono, observo y decido. Hay un punto donde seguir siendo el mismo empieza a doler más que cambiar. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya lo estás sintiendo. No es ruido externo, no es motivación, es una incomodidad interna que no te deja seguir igual. Porque ya viste el patrón, ya entendiste cómo reaccionas, ya notaste dónde cedes y ahora no puedes ignorarlo. Pero aquí viene el problema real, verlo no es suficiente, porque muchos entienden, pero no cambian, muchos se dan cuenta, pero siguen actuando igual. Y eso pasa por una sola razón: no han cambiado su identidad, siguen viéndose como alguien bueno, alguien que evita, alguien que reacciona. Y mientras te veas así, vas a seguir actuando igual. El cambio real no empieza en lo que haces, empieza en cómo te defines. Y aquí es donde tienes que decidir algo: seguir siendo alguien que se adapta o convertirte en alguien que elige, porque un depredador no es alguien agresivo, es alguien preciso. No se mueve por emoción, no se deja llevar por presión, no actúa por impulso, observa, evalúa y decide, sin ruido. El lobo no necesita demostrar nada, porque sabe exactamente cuándo actuar. Y tú has estado actuando para ser visto, para ser aceptado, para no incomodar. Eso no es estrategia, eso es dependencia. Dependencia de aprobación, dependencia de validación, dependencia de evitar rechazo. Y eso te mantiene pequeño, porque alguien que necesita aprobación no puede ser libre, siempre va a ajustar su comportamiento según el entorno, siempre va a medir sus palabras según la reacción de otros, siempre va a limitarse para no perder aceptación. Y así nunca decides realmente, solo te adaptas, pero adaptarte todo el tiempo no es inteligencia, es desgaste, es vivir en función de otros, sin darte cuenta. El depredador no vive así, no busca encajar, no busca gustar, no busca aprobación, busca claridad, sabe qué quiere, sabe qué evita, sabe qué ignora, y esa claridad lo hace peligroso, no por violencia, por control, control de su mente, control de sus decisiones, control de su energía. Y eso es lo que tú necesitas construir, no fuerza, no agresividad, control, porque sin control todo lo demás falla. Puedes tener disciplina y aún así equivocarte. Puedes tener intención y aún así ceder. Puedes tener ganas y aún así fallar. Pero con control todo cambia. Dejas de hablar de más, dejas de reaccionar, dejas de justificarte. Empiezas a observar más, a elegir mejor, a actuar con precisión, y eso se siente. Se nota, no porque lo anuncies, sino porque se refleja en cómo te comportas, en cómo respondes, en cómo te mantienes. El lobo no explica su valor, lo demuestra en su comportamiento, y tú has estado explicando demasiado, dando razones, dando excusas, dando explicaciones que nadie pidió, y eso debilita, porque alguien que está seguro no necesita justificarse, simplemente actúa, y eso es lo que tienes que empezar a hacer: menos palabras, más decisión, menos reacción, más observación, menos necesidad, más control. Y no va a ser cómodo, porque estás rompiendo un patrón que llevas tiempo repitiendo. Pero cada vez que eliges distinto, te acercas a otra versión de ti, una versión que no cede por presión, que no reacciona por emoción, que no se traiciona por encajar, una versión que decide. Y cuando decides, de verdad, todo cambia, porque ya no te mueves por impulso, te mueves por intención. Ya no respondes al entorno, lo lees. Ya no te adaptas a todo, eliges en qué participar, y eso es empezar a pensar diferente. Eso es empezar a moverte con ventaja. Eso es dejar de ser alguien que reacciona
para convertirte en alguien que dirige. Y ahí empieza el verdadero cambio. Ahora, repite conmigo: no busco aprobación, actúo con control. No necesitas más motivación, necesitas reglas, reglas que funcionen cuando la emoción sube, cuando la presión aparece, cuando todo dentro de ti quiere reaccionar. Porque ahí es donde fallas, no cuando todo está tranquilo, sino cuando algo te toca, una mirada, un comentario, una situación inesperada, y en segundos pierdes control. Por eso, si quieres dejar de reaccionar, necesitas estructura, no teoría, reglas claras. La primera: no respondas de inmediato. El impulso es tu enemigo. Responder rápido no es inteligencia, es falta de control. El lobo no reacciona al primer movimiento. Espera, observa, deja que el otro se exponga y recién ahí decide. Tú haces lo contrario. Te apresuras, te defiendes, explicas, y en ese intento de controlar la situación te expones más. Aprende esto: el silencio también es una respuesta, y muchas veces es la más fuerte. La segunda regla: no expliques más de lo necesario. Cada explicación extra es una grieta. Es una oportunidad para que otros cuestionen, para que otros empujen, para que otros te muevan. El que está seguro no necesita convencer, solo actúa. Y si alguien no entiende, no es tu problema. El lobo no justifica su movimiento, simplemente se mueve, y eso es suficiente. La tercera: elige tus batallas. No todo merece tu energía, no todo merece tu reacción, no todo merece tu tiempo. Pero tú te metes en todo, opinas de todo, respondes a todo, reaccionas a todo, y terminas agotado sin haber ganado nada. El control también es saber ignorar. Ignorar no es debilidad, es estrategia, es decidir dónde sí y dónde no. Y esa decisión te ahorra energía, te mantiene enfocado, te da ventaja. La cuarta: no busques aprobación. Este es el punto donde la mayoría cae. Quieren hacer lo correcto, pero también quieren agradar. Y eso no siempre va junto, porque habrá momentos donde hacer lo correcto incomoda, donde decir no molesta, donde mantenerte firme genera tensión, y si necesitas aprobación vas a ceder, siempre. El lobo no necesita gustar, necesita claridad, sabe lo que hace y lo sostiene, aunque no sea cómodo, aunque no sea popular, y eso es lo que te falta. No más ganas, más firmeza. La quinta: controla tu estado antes de actuar. Si estás alterado, no decidas. Si estás molesto, no respondas. Si estás presionado, no hables. Porque en ese estado no eliges, reaccionas. Y ya sabes a dónde te lleva eso. Respira, pausa, observa, recupera el control y luego actúa. Eso es disciplina real. No la que se ve, la que se siente en momentos críticos. El lobo no actúa alterado, actúa claro. Y esa claridad es su ventaja. Ahora entiende esto. Estas reglas no son teoría, son prácticas, se aplican en lo pequeño, en conversaciones simples, en decisiones rápidas, en momentos que parecen insignificantes. Ahí es donde se entrena el control, ahí es donde se construye la diferencia. Porque no necesitas cambiar todo de golpe, necesitas dejar de fallar en lo mismo. Una decisión distinta, una respuesta diferente, un momento donde no reaccionas y ya estás avanzando. Y cuando eso se repite, se convierte en hábito. Y cuando se convierte en hábito, se convierte en identidad. Y ahí ya no fuerzas el cambio, lo eres. Ahora, repite conmigo: no reacciono. Elijo cuándo actuar. Mírate un momento, no como eras antes, sino como estás ahora mismo. Porque algo ya cambió. No afuera, dentro.
Ahora ves lo que antes ignorabas, notas lo que antes pasaba desapercibido, sientes esa diferencia en cómo piensas, en cómo reaccionas, en cómo decides, y eso ya es avance. No necesitas ser perfecto, no necesitas cambiar todo hoy, necesitas seguir construyendo esto, paso a paso, decisión a decisión, porque el cambio real no es explosivo, es silencioso, constante, firme. El lobo no se transforma en un día, se forma en cada paso, en cada elección, en cada momento donde decide no traicionarse. Y tú ya empezaste. Ya no eres el mismo que reaccionaba sin pensar. Ya no eres el que cedía por presión. Ya no eres el que evitaba todo para sentirse seguro. Ahora estás aprendiendo a observar, a pausar, a elegir. Y eso es poder. Un poder tranquilo. Un poder que no necesita ruido. Un poder que no se presume, pero se siente. Porque cuando empiezas a decidir con claridad, tu mundo cambia, no porque los demás cambien, sino porque tú ya no respondes igual, y eso transforma todo, tus relaciones, tus decisiones, tu energía. Dejas de desgastarte en lo innecesario, dejas de cargar lo que no te corresponde, dejas de vivir en automático y empiezas a vivir con intención. El lobo no corre sin dirección, no se mueve por impulso, no desperdicia energía. Cada paso tiene sentido, cada decisión tiene peso, cada silencio tiene intención. Y tú puedes construir eso. No necesitas ser alguien más, no necesitas copiar a nadie, solo necesitas mantener esto claro. Tienes el control de lo que dices, de lo que haces, de lo que eliges, y cuando entiendes eso, dejas de sentirte perdido, empiezas a confiar en ti, y esa confianza no viene de motivación, viene de acción repetida, de decisiones pequeñas, pero firmes, de momentos donde antes fallabas y ahora eliges diferente, y eso se acumula, se convierte en seguridad, se convierte en claridad, se convierte en una forma de estar en el mundo, más firme, más tranquilo, más preciso, y ahí ya no necesitas demostrar nada, porque lo que eres se refleja solo, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de mantenerte. El lobo no anuncia su presencia, se nota, y tú estás empezando a construir eso, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, porque entiendes algo que antes no veías. No se trata de ser bueno, ni de ser duro. Se trata de ser consciente, consciente de quién eres, de cómo actúas y de hacia dónde te estás moviendo. Y si mantienes eso, no hay forma de que vuelvas atrás, porque ya viste. Y cuando ves, no puedes dejar de ver. Ahora solo queda una cosa: seguir, sin ruido, sin excusas, sin volver al patrón, avanzando, aunque sea lento, pero avanzando, porque cada paso cuenta y cada decisión te construye. Ahora repite conmigo: soy consciente, soy firme y decido mi camino. Escucha, porque aquí se decide todo, no en el inicio, no en la mitad, aquí, donde la mayoría apaga el video y vuelve a ser el mismo. Pero tú ya no puedes darte ese lujo, porque ya viste demasiado, ya entendiste demasiado, ya sentiste esa incomodidad que no te deja volver atrás. Eso es peligroso. El lobo no tiene ese problema. El lobo no duda, no negocia consigo mismo, no se traiciona para encajar. El lobo decide y sostiene, y ahora te toca a ti, no mañana, no cuando te sientas listo. Ahora, en el siguiente momento incómodo, en la próxima vez que quieras reaccionar, en el instante donde antes fallabas, ahí se define todo, no en palabras, en decisiones. Así que deja de pensarlo tanto y marca este momento. Deja tu nombre en los comentarios.
no como un gesto, como una declaración, como un punto donde dices hasta aquí. Y escúchame bien, no cierres este video, porque si te vas, vuelves al patrón. El siguiente video no es opcional, es parte del proceso. Haz clic y continúa. Ahora repite conmigo: decido y sostengo. Y recuerda, el lobo siempre está contigo, en cada silencio, en cada decisión, en cada paso que das hacia ti mismo. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta manada, porque aquí nadie se rinde, aquí renacemos juntos.